Si eres creyente y tienes hambre de una verdad más profunda, necesitas hermeneia en tu vida. Vamos a explorar la palabra de Dios juntos. Aquí nos metemos de lleno, versículo por versículo, descubriendo la riqueza de la palabra de Dios con claridad, respeto y pasión. Esto no es solo un podcast más, es una invitación a escuchar de verdad la voz de Dios. Porque predicar no es solo hablar, es revelar la verdad. Acompáñanos en hermeneia y deja que tu fe se transforme. Vamos a hacerle 3 preguntas al texto. ¿Qué tipo de conducta sexual exige Dios? ¿Cómo puede un creyente ser sexualmente moral? ¿Y por qué debe el creyente ser sexualmente moral? Vamos al versículo 3, allí la primera parte. Pablo hace una declaración muy fuerte y explícita. La voluntad de Dios es que sea, ¿verdad? No es alguien común, es alguien separado. De paso, la santidad en la nación de Israel consistía en hacer cosas, ciertas conductas externas que los demás pueblos que les rodeaban, que eran muy paganos, ellos vieran que era un pueblo especial y único. Por ejemplo, Dios le dijo, no trabajen el día sábado, quédense en su casa y ustedes conocen todas las demás reglas referentes a ese día. Era algo visible y todas las demás naciones que estaban envueltas en su trabajo, cuando iban a Israel, entonces ese llamado de atención, ellos son únicos, especial, ¿verdad? Fíjense, todos nosotros trabajamos pero ellos no, eran santos, eran separados y se caracterizaban por eso. Por ejemplo, en el día. ¿Y por qué ustedes están? Porque el Dios nuestro nos dijo que descansáramos ese día. Eso llamaba la atención, ¿verdad? Y era una forma de evangelizar a los pueblos paganos. En asuntos dietéticos, por eso le puso, debían ser diferente a todas las demás naciones en asuntos dietéticos, de alimentación. Y por eso usted encuentra todas esas restricciones en el Antiguo Testamento. No coman esto y todo lo demás. Porque Dios quería que su pueblo se distinguiera entre los demás pueblos paganos que tenían desenfreno y practicaban todas cosas. La nación de Israel era única, especial, separado, ¿verdad? Santo. Entonces, sean santos porque yo soy santo. Entonces Dios quiere que los creyentes se separen de todo lo maligno, de todo lo carnal, de todo lo impuro. De paso, la santificación es un proceso natural, es el resultado directo de la salvación. Nadie que es llamado por Dios no va a ser santo. Automáticamente, si es llamado por Dios, tiene como fruto, como resultado, la santificación. Va a ser diferente. Va a ocurrir en esa persona arrepentimiento. Va a dejar atrás todo lo que él hacía de manera desenfrenada. Ocurre una transformación radical de 180 grados, ¿verdad? En esa persona. Él andaba por aquí, cuando Dios lo llama, anda en novedad de vida, en nuevo camino, anda en la luz, ya no está en tinieblas. Todo eso es santificación, ¿verdad? Por eso, Pablo instruyó a los Corintios, y él dijo, y estos eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. Automáticamente Dios llama a una persona a su reino, al evangelio. Ocurre un cambio, para que lo podamos entender. Ocurre un cambio. Pero fulano hacía esto y ahora ya no lo hace. Es el resultado de haber sido llamado por Dios, regenerado por Dios. Pero ¿qué cambio ha dado fulano? Antes andaba haciendo espectáculo en la calle como un borracho y como un loco viejo. Y miren, ahora está en la iglesia, todo tranquilo, cambiadito y todo eso. Eso es santificación. Dios operó en el corazón de ese hombre, lo levantó de las tinieblas, estaba muerto en sus pecados, perdido totalmente. Dios lo llamó y lo rescató y lo hizo una nueva persona. Entonces, dice el Salmo 4:3, sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. Automáticamente, todo aquel que Dios llama como su hijo y lo llama para él, para su reino, lo hace diferente, lo hace santo, apartado.
Miren lo que dice Juan 17:17, santifícalo en la verdad, tu palabra es verdad. Esa persona cuando es llamada, y este libro que él aborrecía antes, ahora él lo ve con claridad y con luz, y encuentra que esas palabras son edificantes para él, alimentan su alma, ¿verdad? Entonces, a medida que él lee la palabra, ese individuo que es llamado por Dios, él se va santificando, porque allí le dice qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Entonces, él se somete al señorío de Cristo, a lo que Cristo dice, y obedece su palabra, ¿verdad? Ah, no, pero la palabra de Dios dice esto, que yo no debo hacer esto, y todos los demás. Es decir, él se va santificando por la verdad, por la palabra de Dios. Hechos 20:32 dice, ahora le encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlo y darle la herencia entre todos los santificados. ¿Verdad? El grupo que Dios llama, que Dios escoge, se llaman los santificados, los apartados, los diferentes, los transformados, la nueva creación. Romanos 6:22, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen como resultado ¿qué? La santificación. Tienen por fruto la santificación. Cualquiera que viene del mundo, que Dios lo llama acá, ¿verdad? Esa persona, si recibió un llamado de Dios de verdad, va a ser transformada en una nueva persona. Si no ocurre eso, nunca fue llamada por Dios. No ocurre eso. No existe tal cosa, yo tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No existe tal cosa, ¿verdad? No, todos los hijos de Dios son santos, especiales, separados. Tienen los dos pies aquí, allá han renunciado al mundo y a sus pasiones y a su deseo. Los dos pies aquí. Efesios 5:26-27 dice, el propósito de Dios para la iglesia, ¿cuál es? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, asimismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa, inmaculada. ¿Cuál es el propósito de Dios de todos los santificados que pertenecen a su iglesia? Que sean puros, separados, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es decir, si usted ve que una iglesia se parece mucho al mundo, salga huyendo de esa iglesia. Salga huyendo. Si usted ve que lo que el mundo está dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces esa iglesia no está cumpliendo el propósito al cual Dios la llamó, que sea santa, ¿verdad? Que sea sin mancha, ni arruga. Entonces la comunidad de los que conforman la iglesia deben ser santos, santificados, puros, diferentes, personas transformadas, en fin. Hebreos 2:11, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlo hermano. ¿Por qué no se avergüenza de llamarlo? Porque ya es hijo mío y yo soy santo y él es santo. ¿Ok? Entonces estamos hablando el mismo idioma, ¿verdad? No existe un cristianismo relajado o light, ¿verdad? Como muchos quieren vivir, en el que yo disfruto al mundo y voy los domingos a la iglesia. No. O tú eres hijo mío completamente y eres como yo soy. Yo soy santo. De paso, es la cualidad que más se resalta en las escrituras. Se enfatiza, se triplica. Santo, santo, santo. ¿Verdad? Dios es santo, 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 santo. Él es trascendental, es el único en el universo y moralmente es impecable, aparte del pecado, no tiene nada que ver con el mal. Entonces, todo aquel que viene de la oscuridad, él lo llama a su luz admirable. Muy bien. Entonces, mire lo que dice Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Cuál fue el propósito de Jesús venir a la tierra? A pasar 32 años de vacaciones aquí. Y que déjame ir a la tierra a pasar unos cuantos días ya. No, Cristo vino a morir, a resolver un problema que tenemos tú y yo, que nos separaba, que es el pecado. ¿Verdad? Ya no somos esclavos del pecado. Cristo nos libertó con su muerte en la cruz. ¿Con qué propósito? Para que seamos santos.
No para que te sigan revolcándote en el pecado. No, ya Cristo nos libertó del pecado. En vista entonces de la cultura permisiva de Tesalónica, Pablo le dice, la voluntad de Dios es la santificación, ¿y qué? Se aparten de la fornicación. Pablo aquí está siendo muy específico. Fornicación describe toda forma de comportamiento sexual ilícito. Cualquier actividad sexual fuera del matrimonio, adulterio, pornografía, unión libre, promiscuidad, prueba de amor, lesbianismo, pedofilia, homosexualidad, masturbación, besuqueo, agarre, todo eso es fornicación. ¿Ok? Está fuerte, ¿verdad el asunto? La única unión reconocible para Dios es el matrimonio. No solo se circunscribe a la actividad física sexual, también a la mental. Jesús dijo en Mateo 5:28, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, para desearla, para hacer maquinaciones en su mente, hacer todo tipo de diablura en su cabeza, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces vamos a repetir, la fornicación es toda forma de comportamiento sexual ilícito fuera del matrimonio. Miren, el Nuevo Testamento es claro en esto. Miren lo que dice Hechos 21:25. En cuanto a los gentiles que han creído, fíjense, ya el evangelio era exclusivo para los judíos, comienza a llegar a otras naciones. Comienza la gente a arrepentirse y a creer en el Señor Jesucristo. Entonces le dicen, ¿qué regla le vamos a poner a esta gente? ¿Qué le vamos a decir? Bueno, en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse de todo lo que ha sido sacrificado a los ídolos. Recuerden, cuando se habla así, ídolo, tiene que entender la cultura que había allí, donde había templos, donde se sacrificaba animal a otro dios y todo eso. Eso era parte de la cultura en los barrios, en todas las esquinas y todo eso. Eso era una realidad muy evidente. Entonces, bueno, absténganse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de comer carne de animales estrangulados. ¿Y de qué? Y de fornicación. Fíjense, no le dice, bueno, que se atengan de robar y de chismear eso es muy feo, de que un cristiano está chismeando entre los vecinos, que aténganse de chismear, respete la propiedad ajena, qué sé yo qué, ame a su prójimo y todo eso. No le está diciendo nada de eso, no. Y de fornicación. Vamos a entender por qué. 1 Corintios 6:18, ¿qué dice Pablo? Huyan de la fornicación. Cuando viene un pensamiento medio raro, usted ve algo, porque tiene los ojos puestos, ¿verdad? Y ve cosas medias raras. Dese una tabana en la cabeza, ¡puf! ¿Qué pasa? Huye. No te acerque, no te entretenga, ni te deleite, ni lo disfrute. Huye. Los ojos están ahí, tienen contacto primera vez, ¿verdad? ¿Qué debe hacer? Lo que van al supermercado, lo que vamos al supermercado y todo eso. Ustedes saben que se presenta todo tipo de escena, ¿verdad? Ya las mujeres ya no tienen pudor en su vestimenta y ya están vistiendo de una manera muy explícita y muy descarada. Entonces, nuestros ojos deben estar girando, mirando para abajo. Ya es muy evidente, ¿verdad? Entonces, el consejo bíblico es, huye, no te deleite, no te entretenga. Usted está mirando un asunto, ya es muy evidente, ya las escenas explícitas sexuales, de homosexuales, de lesbianas, en las películas ya eso es algo muy común en Netflix. No te entretenga, dice Pablo, huye. Descártala ya, descarta Hollywood de por sí, de manera radical, descártalo. Ponte a ver documentales, demasiados documentales buenos hay, sobre economía, sobre sociedad, sobre salud, todas esas cosas que pueden edificarte y aprender, ¿verdad? Pero es asunto donde promueve la violencia y el sexo ilícito de una manera clara. ¿Cuál es el consejo bíblico? Huye. Efesios 5:3. Pero la inmoralidad,
pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes como corresponde a los santos. La inmoralidad, la impureza, son palabras en el término griego muy parecidas a aponeia, a fornicación. 3:5, Colosenses. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal muertos a la fornicación. Pasión, deseo, muerto. Hay que llegar a ese estado de muerto, donde yo vea, pero ya descarte. Vea, descarte. No me deleito, no lo disfruto, no me entretengo, no hago maquinaciones. Eso debe ser intencional en la vida de todo cristiano, porque es la voluntad de Dios en ese aspecto. ¿Por qué Pablo fue muy específico en ese aspecto? Porque el hombre en el aspecto sexual lo tiene potenciado ese asunto, el aspecto sexual en su mente, lo domina. Entonces, cualquier actividad sexual que se desvíe de la relación monógama entre marido y mujer es inmoral según las normas de Dios. La única relación sexual que el Señor bendice es la del matrimonio. Hebreos 13:4. Sea el matrimonio honroso en todo. Si quiere contar con la cobertura de la bendición de Dios, te dice el escritor de Hebreo que no meta la pata donde tú puedes ser bendecido en el contexto del matrimonio. Hónralo. Respeta a tu pareja, a tu esposa. La esposa respete a tu marido. Teniendo cierta distancia, cierto trato con los del sexo contrario, ¿verdad? En el trabajo, en todos los demás. Honra tu matrimonio, ¿verdad? No es que mi esposo trabaja aquí, mi esposa trabaja allá, él está coqueteando por aquí y ella está coqueteando por allá, ¿verdad? No, honre. Porque la unión, el matrimonio, incluso en dos personas que no sean cristianas, Dios bendice ese matrimonio. Porque ellos están cumpliendo la voluntad de Dios, están en el matrimonio, en lo que Dios desea y su voluntad. Aunque ellos no sean cristianos, pero están cumpliendo la voluntad de Dios. Y Dios bendice ese matrimonio, aunque no sea cristiano. Honroso sea el matrimonio en todo, y el hecho matrimonial sin deshonra. Porque a los inmorales y a los adúlteros, los que deshonran el matrimonio, ¿verdad?, los juzgará ¿qué? Dios. Entonces, ¿qué debe hacer el soltero? ¿Qué deben hacer los jóvenes? Abstenerse hasta el matrimonio. Romanos 13:13 dice, andemos decentemente como de día, no en oscuridad, no haciendo cosas ocultas, ni encontrándote con fulano allí ni acá. No en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidia. Efesios 5:5-6. Ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Joven, ¿quiere contar con la bendición de Dios? Que te bendiga en todos tus caminos. Sé santo. Sí, debe ser santo hasta que te llegue la oportunidad de casarte. Debe abstenerte, si tiene novia, de tener contacto sexual con ella. Debe respetarla hasta que se casen. No debe meter la pata. No deben andar en la oscuridad. No, en la claridad. Que todos lo veamos. Porque la voluntad y el propósito de Dios es el matrimonio. 1 Corintios 5:11, sino que en efecto le escribí que no anduvieran en compañía de ninguno, que llamándose hermano es una persona inmoral. Con esa persona ni siquiera coman. Uno que se identifique como de lo nuestro, creyente, un supuesto cristiano, donde usted nota que a él le gusta estar piropeando, coqueteando a las hermanas o a cualquier mujer que aparezca por ahí, debe llamarle la atención de una vez y señale que la voluntad de Dios es la santificación y todo lo demás. Aparte, luego si él no, se llama a otro hermano, ¿verdad? Si no deja esa actitud, si no se trae a la iglesia, entonces se toma una decisión y se despide. No es parte del cuerpo de los santos
de Dios. Somos llamados a santificación. Las Escrituras dejan claro que las personas que habitualmente se involucran en inmoralidad sexual demuestran con ello que no son cristianas. 1 Corintios 6, 9 al 10, ¿qué dice? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Mira, lo pone como número 1. ¿Cuáles no heredarán el reino de Dios? Número 1, los fornicarios. La única relación bendecida por Dios es el matrimonio. Fuera de ahí, cualquier actividad está fuera de la cobertura de Dios. Fuera, el Señor no tiene trato contigo. Tus oraciones no las va a escuchar, ni nada de esto. No tiene trato. Dios trata con los santos. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, aquellos que deshonran el matrimonio, ¿verdad? Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Cómo puede un creyente ser sexualmente moral? Versículo 4 al 6. Sigamos ahí en 1 Tesalonicenses 4, 4 al 6. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios, que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas, como también antes lo dijimos y advertimos solemnemente. Entonces, Pablo da 3 principios trascendentales para mantener la moralidad sexual. Número 1, el cuerpo no debe controlar al creyente. Él dice 4:4, cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso, su propio cuerpo en santificación y honor. ¿Qué está diciendo él? Frena, restringe. No todos los deseos se le da rienda suelta. Usted tiene control sobre cierta comida. No, eso no. Yo no deseo eso ahora. Usted ejerce, ¿verdad?, esa voluntad y esa capacidad de decisión para decir, no, a mí no me gusta esta bebida, yo prefiero esta porque esa me hace daño. Usted elige, usted prefiere. Entonces eso es lo que está diciendo Pablo. Bueno, tú tienes la capacidad de poner tu propio cuerpo en sujeción, ¿verdad?, y decirle que no y que sí. Miren lo que dice Romanos 7:18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada que bueno. Por eso Pablo, ¿cuál era la urgencia de Pablo a los creyentes? Romanos 13:14. Vístanse del Señor Jesucristo, revístanse de Él, del Dios Santo, ¿verdad? Y no piensen en proveer para la lujuria de la carne. Solo con el poder de Dios en el corazón se puede vencer la carne, las pasiones, la lujuria. 2 Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas del poder de Dios, de la morada del Espíritu en el corazón, de la limpieza y todo lo demás, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del Espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, mientras usted viva, ¿qué está diciendo Pablo? Usted debe perfeccionar la santidad. Debe ir filtrando cosas en lo que escucha, lo que ve, a dónde anda. Usted va teniendo conocimiento. No, pero yo no debo seguir mirando esto. Este tipo de películas y estas cosas que lo que promueven es la violencia, el sexo ilícito y todas estas cosas. Yo debo ya ir dejando eso ya, perfeccionando la santidad. Y así usted va progresando y va dejando cosas. Pues yo paso mi tiempo 2 horas en eso, perdiendo mi tiempo, que al final que eso no me aporta nada. No, yo voy a ponerme a mirar otra cosa. Yo voy a ver esta música que lo que me promueve es violencia y me botó y me dejó y promueve el adulterio y la promiscuidad sexual, la bachata. Yo voy dejando eso a un lado. Dame escuchando Bachatica más sana de Juan Luis Guerra. Te va filtrando y va seleccionando sus artistas y sus cosas y todo eso. Usted se va perfeccionando, ¿qué? En la santidad. Romanos 8:13, si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si el Espíritu hace morir
morir al punto de la inexistencia, las obras de la carne vivirán. Romanos 8:13. Si ustedes viven conforme a la carne, se embromaron. Pero al contrario, si viven por el Espíritu, ¿verdad?, y tienen el control de los deseos y de sus pasiones, al punto de morirlo totalmente, vivirán. Entonces, como ocurre en la cultura de hoy, la cultura en la época de Pablo operaba gran parte de acuerdo con los apetitos físicos. Existía en esa cultura que si usted tenía el deseo, usted podía cumplirlo. Es decir, bueno, fíjense, esa era la filosofía reinante. No había control. No, lo que el cuerpo te pedía, eso tú lo suplías. Esa era la filosofía de ese tiempo. Si tenía deseo de comer, te hartaba. Muchos hasta vomitaban para seguir satisfaciendo, ¿verdad? Si el cuerpo te pedía, tenía un impulso sexual, no, eso había que resolverlo. De cualquier forma. Esa era la filosofía reinante en ese tiempo. Por eso está 1 Corintios 6, 13 y 15, ¿verdad? Que probablemente Pablo lo dijo en ese sentido. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Oh Dios. Pero dice Pablo, bueno, ustedes creen que ustedes deben gratificarse cada vez que tienen un deseo, deben hartarse, cada vez que tienen deseo de beber, deben, no tienen ninguna restricción, ¿verdad? Ustedes tienen ese tipo de pensamiento. Sin embargo, dice Pablo, el cuerpo no es para la fornicación. ¿Por qué le está diciendo eso? Porque así como ellos veían, si yo tengo hambre, yo debo satisfacer la barriga. Si tengo sed, satisfacerlo. Si tengo un impulso sexual, satisfacerlo también. Y dice Pablo, 1 Corintios 6, 13 al 14. No, el cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo no está para tú darle rienda suelta a todos los impulsos y deseos sexuales. No. Sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. 1 Corintios 9, 27. La advertencia de Pablo sobre la importancia de disciplinar los cuerpos y la voluntad de nosotros. ¿Qué dijo? 1 Corintios 9, 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago ¿qué? Mi esclavo. Yo lo domino. ¿Qué deseo cumplir? ¿Qué deseo no cumplir? En los Corintios el asunto era, tengo hambre, hartémonos. No. Es saludable, ejerza esa disciplina en su cuerpo. No es saludable. La altura, la intemperancia, eso no es saludable. Déjame comer lo que mi cuerpo necesita. Lo voy a llenar un 80% y lo voy a dejar 20% vacío, porque eso es bueno para la digestión y todo lo demás, ¿verdad? Tú estás ejerciendo disciplina sobre su cuerpo. Así mismo con las bebidas. No. Fumar, no. ¿Qué pasa? ¿Qué aporte vitamínico me genera un cigarrillo? Ninguno. ¿Por qué yo tengo que fumar? Dejo eso. El alcohol destruye el hígado, destruye mi familia. Me hace ver como un loco en la calle si me emborracho. Digo todas las cosas. No, pero yo no tengo ningún beneficio de esto, entonces dejé esto. Es así. Golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otro yo mismo sea descalificado. La disciplina, el dominio, de paso es uno de los frutos del Espíritu. Dominio propio. ¿Qué significa eso? Control sobre mí. Control. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué puedo disfrutar? ¿Qué no puedo disfrutar? Por amor al Señor, no, me abstengo de esto. Y así. Y usted va creando una cultura de vida bajo la voluntad de Dios, que agrada su voluntad de Dios. Y va a tener toda su bendición, toda su cobertura. Miren, el apóstol deja claro que para controlar los cuerpos los creyentes deben apoyarse en el Espíritu Santo. ¿Qué dice Gálatas 5:16? Andad en el Espíritu. ¿Qué va a pasar? No van a satisfacer los deseos de la carne. El que anda en el Espíritu, ¿qué va a hacer? Dominio. No.
Esto no, esto desagrada a Dios, el que anda en espíritu. Esto no. Ande en el espíritu. Llénese del espíritu. Llenarse del espíritu es llenarse de la palabra. ¿Usted sabía eso? La palabra de Cristo abunde en abundancia en usted. Eso es lo que dice Colosenses 3:16. Ser lleno del espíritu no es ser etrallado por el espíritu, ¿verdad? Como se ve por ahí. Y tumba un reguero de silla. No, nada de eso, no. Eso no tiene nada que ver con ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu es, Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Mientras más leo las Escrituras y la palabra está ahí, la voy a tener fresca, voy a vivir en la palabra, en todas las situaciones. Salmo 19:7 dice, la ley del Señor es perfecta que restaura el alma. Mientras más leo la palabra de Dios, más me enderezco, más restaurado, más fortalecido estoy en el Señor. Salmo 119:11 dice, mi corazón he atesorado tu palabra. ¿Y cómo termina esa mitad? Para no pecar contra ti. Ahí está. ¿Quiere ser lleno del Espíritu? Llénese de la palabra. Y no le va a dar rienda suelta a los deseos de la carne. Porque es que usted tiene la naturaleza vieja ahí. Usted anda con ella todavía. Hasta el final de nuestros días andaremos con ese viejo con nosotros. Y ese viejo es malicioso, malo, oscuro. Entonces, mis hermanos, Salmo 119:97, cuánto amo tu ley, todo el día ella es ¿qué? Mi meditación. Les encomiendo a Dios, Hechos 20:32, y a la palabra de su gracia, que es poderosa para hacerlo crecer, para edificarlos. Romanos 15:4, todo lo que fue Cristo en tiempo pasado para nuestra enseñanza se escribió. ¿Con qué propósito? Con el propósito que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Segundo principio, 1 Tesalonicenses 4:5, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. El segundo principio es, el creyente no debe actuar como el incrédulo. Se diferencia, lo que hablamos al principio, es santo, es totalmente diferente, ya no sigue haciendo lo que hace el incrédulo. El deseo incontrolado de la gratificación sexual es típico en personas no regeneradas. De paz, Romanos capítulo 1 lo describe así. Miren Romanos 1:24, ¿qué dice? Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, un individuo que no ha sido llamado por Dios, anda en la impureza, en la lujuria de sus corazones, deshonrando entre sí sus propios cuerpos. Es decir, anda en desenfreno. Versículo 27, los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, a tal punto, ¿verdad?, se incendiaron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, al punto de desviar la relación natural entre un hombre y una mujer. Entonces prefieren hombres con hombre y mujer con mujer. Y lo más aborrecible y degradante, niños y niñas. Entonces los cristianos no pueden seguir viviendo en los mismos patrones malsanos de pecado que los impíos. Dice Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y su deseo. Le han dado requiem, muerto totalmente. El tercer principio práctico, el 4:6, ¿qué nos dice? Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. El tercer principio práctico es, el creyente no debe aprovecharse del prójimo. Nunca debe aprovecharse sexualmente de otros creyentes, pasarse de la raya, excederse los límites legales, sacar ventaja de alguien, ya sea por su posición de autoridad. Eso pasa, usted lo sabe. Hay muchos que utilizan el título de pastor para engañar a las hermanas, ¿verdad?, y obtener favores sexuales. Eso es algo conocido por ustedes. A eso es que se refiere Pablo aquí. Ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Cuando un creyente busca satisfacer su deseo físico y obtener placer sexual a costa de otro creyente,
ha violado este mandamiento. Les voy a citar el versículo. Quizás ya no sé si han visto la película ya, Sonido de Libertad. Son de Freedom, donde el actor principal, delante del pedófilo que lo tiene así de frente, le cita Mateo 18:6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, mejor le fuera que le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Te atrapé. Te toca cadena perpetua por estar valiéndote de tu adultez, de tu madurez, y aprovechándote de la inocencia de niños de 7 y 8 años. Jesús dijo, hay de esos, ¿verdad?, que engañen, que agravien, que dañen la inocencia de esos pequeños, ¿verdad? Se espera que el mundo ofenda a los creyentes y que a veces lo haga pecar, pero los creyentes nunca deben ser piedra de tropiezo para otro creyente. Hermanos vulnerables, hermanas vulnerables, que están muy tristes, que están solas y todo lo demás. Usted conoce muchas historias. Se aprovechan de esa situación para tener un acercamiento emocional, ¿verdad? Y ir más allá. A eso que está hablando Pablo allí. Ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y Jesús, a esos pequeños, a esos vulnerables, a esos débiles en la fe, a esos humildes, Jesús dice, literalmente merece la muerte. El pastor, el que está en posición de autoridad, el consejero, cualquiera que haga eso. Por eso los cristianos deben atender su propia santidad, evitar toda la influencia impía y nunca aprovecharse de otras personas, especialmente de otras creyentes. ¿Por qué debe un creyente ser sexualmente moral? Vamos a ir terminando. Versículo 6b al 8 dice, porque el Señor es vengador en todas estas cosas. Como antes le dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por lo tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino a Dios que le da a ustedes su Espíritu Santo. La venganza de Dios. Justicia divina en primer orden. Solo Dios tiene el derecho a la venganza exacta por los pecados que su pueblo cometa. Él mismo impone el juicio. Y el pecado sexual es uno de ellos en primer orden. Dijimos y vuelvo y recalco, la única unión válida y aceptable es el matrimonio. Si un creyente participa en inmoralidad sexual, el Señor lo va a juzgar. Varias consecuencias. Se le destruye su familia. Y no hay una cosa que peor le pueda pasar a una persona que se destruya su matrimonio. No puede ya tener contacto con sus hijos. Vive solo. La mujer comienza a pasar trabajo. El hombre la abandona. Ya los recursos no están suficientes. Es decir, es un desastre total. Un desastre emocional para los muchachos, para todo el mundo. Es un desastre total. Esas son consecuencias. Pérdida de respeto. Dios puede castigar a la persona permitiendo que sufra de una enfermedad venérea, una aflicción física. El pecado puede resultar en ausencia de bendición, en la presencia de pruebas, tribulaciones por encima del promedio, incluso una muerte prematura. 1 Corintios 18 dice, ni forniquemos como algunos fornicaron y un día cayeron, ¿cuántos? 23,000. Versículo 7, Pablo menciona por tercera vez la palabra santificación. Pues Dios no le ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación, separación, únicos, especiales, no inmundos, no impuros, no inmorales, sino santos. Por eso la exhortación de Pablo a los creyentes, Efesios 4:1, yo pues prisionero del Señor les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Glorifiquen el nombre de Dios. Dios lo llamó, lo trajo. Que el nombre de Dios sea enaltecido por el testimonio de ustedes. Eso gana mucho. Y la última razón para que los tesalonicenses obedezcan la aumentación de Pablo es versículo 8. Así que el que desecha esto, el que no le hace caso, ¿qué pasa? No desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Desechar significa entristecer, apagar el Espíritu de Dios. Entonces la práctica del pecado sexual viola la obra del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Es un rechazo a la voluntad de Dios. No toma en cuenta su propósito, desacata su mandamiento, rechaza su amor, desobedece y abusa abiertamente de su gracia y pervierte la libertad. Por eso vuelvo y repito la exhortación de Pablo, Romanos 13 al 14. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujuria, no en pleitos y envidia. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen proveer para las lujurias de la carne. Obedezcamos la palabra de Dios. Seamos santos, puros. Que eso sea intencionalmente en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, en lo que veamos, en lo que escuchemos. Que tengamos pendiente el temor de Dios. Porque ese Dios es 3 veces que santo. Por eso debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Oremos. Padre amado, bendecimos y honramos tu nombre en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, que nos llama a la santidad, Señor. Específicamente en el aspecto sexual, que es la parte más dominante de la mente del hombre, Señor. Te pedimos que nos ayude, oh Dios. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Ayúdanos con tu poder, Señor, a vencer todas las tentaciones que aparezcan, Señor, por los ojos, por el oído. Danos tu poder, Señor. Danos la capacidad, el deseo de rechazar todas esas ofertas que pueden, Señor, contaminar nuestra alma. Purifícanos, Señor, lávanos de toda maldad, de toda inmundicia. Queremos ser santos, que honremos tu nombre, Señor, en toda nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos concluido otro encuentro en Hermeneia. Queremos expresar nuestro agradecimiento por su compañía, su tiempo y su interés en profundizar en la palabra. No olvide seguirnos en Spotify para no perderse ningún episodio. Y compartirnos con aquellos a quienes considere que les pueda ser de bendición. Nos encontraremos en el próximo episodio. Que Dios le bendiga.